Vivimos en un mundo donde cada vez parece más fácil comunicarnos, y sin embargo, más difícil comprendernos. La tecnología nos conecta en segundos con cualquier persona en el planeta, pero muchas veces esa conexión es superficial, carente de profundidad y auténtica presencia. Nos acostumbramos a mensajes rápidos, respuestas automáticas y conversaciones vacías, olvidando que detrás de cada palabra hay un ser humano con emociones, historias, heridas y sueños. En este panorama, la empatía aparece como una fuerza silenciosa y poderosa, capaz de restaurar los vínculos humanos más allá de lo dicho y lo escrito, devolviéndonos la esencia de lo que significa estar realmente juntos. La empatía no es simplemente ponerse en el lugar del otro, como tantas veces se repite. Es un lenguaje oculto que se manifiesta en gestos, miradas, silencios y en la sutil capacidad de leer lo que no se dice con palabras. Es comprender el tono detrás de una frase, la emoción detrás de una sonrisa, el dolor escondido en un silencio prolongado. Es la capacidad de atravesar la superficie de lo evidente para sumergirse en la profundidad de la experiencia humana. Comprender la empatía es reconocer que las conexiones más significativas no se encuentran en los discursos elaborados, sino en la atención genuina que ofrecemos a otro ser. Sin empatía, nuestras relaciones se vuelven transacciones. Nos relacionamos desde la conveniencia, desde el interés, desde la necesidad de tener razón o de defender nuestra posición. Con empatía, en cambio, abrimos un espacio donde lo humano florece. El hijo se siente comprendido, el amigo se siente acompañado, la pareja se siente validada, el trabajador se siente reconocido y el estudiante se siente motivado. La empatía tiene la capacidad de transformar dinámicas de poder en dinámicas de colaboración, de suavizar el conflicto, de construir puentes donde antes solo había muros. Pero no es un camino sencillo. Vivimos en sociedades donde predomina la prisa, el ruido interno y la constante necesidad de estar ocupados. Esto nos lleva a pasar por alto señales fundamentales de quienes nos rodean. El egocentrismo, la fatiga emocional, las heridas no resueltas y los prejuicios actúan como obstáculos que nos desconectan de los demás y de nosotros mismos. De allí surge una paradoja. En medio de la hiperconectividad, la soledad se ha convertido en una de las epidemias silenciosas de nuestro tiempo. La empatía, entonces, no es un lujo ni una virtud secundaria, sino una necesidad urgente para restaurar la salud emocional y social de nuestras comunidades. Este libro invita a un viaje profundo. A lo largo de sus capítulos exploraremos los diferentes matices de la empatía, cómo funciona en nuestro cerebro y en nuestro corazón, cómo se manifiesta en distintos ámbitos de la vida, qué obstáculos la limitan y, sobre todo, cómo podemos cultivarla de manera consciente. Se trata de aprender a escuchar más allá de las palabras, a comprender sin juzgar, a acompañar sin invadir y a sentir sin perdernos en el dolor ajeno. La empatía no es pasividad, es un acto activo de conexión y responsabilidad humana. También abordaremos las sombras de la empatía. Porque sentir demasiado puede llevarnos al agotamiento, a la pérdida de límites o a la manipulación emocional. Reconocer estas fronteras es esencial para no caer en la trampa de una empatía desequilibrada. Solo así podremos usarla como una herramienta de crecimiento, sanación y construcción, y no como un peso que nos arrastra. El objetivo de este libro no es solo reflexionar, sino transformar. No basta con comprender la empatía en un plano intelectual, es necesario experimentarla, entrenarla y aplicarla en nuestra vida cotidiana. Cada capítulo ofrece claves para abrir nuestra sensibilidad hacia los demás, sin dejar de lado la empatía hacia nosotros mismos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Aprender a tratarnos con compasión y cuidado es el primer paso para abrirnos al mundo con autenticidad. Al final, el lenguaje oculto de la empatía es un recordatorio de lo que nos hace humanos. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor ni en nuestra alegría, que cada vida se entrelaza con otras y que el verdadero poder de la comunicación no está en lo que decimos, sino en lo que sentimos y compartimos en silencio. La empatía es la fuerza invisible que puede transformar no solo nuestras relaciones personales, sino el rumbo mismo de nuestra sociedad. Y si logramos recuperarla, cultivarla y expandirla, quizás podamos construir un futuro más humano, más justo y más lleno de sentido. Capítulo 1. La semilla de la empatía. Antes de continuar con el capítulo, quiero agradecerte por tu like y por haberte suscrito, y si no lo has hecho, ¿qué esperas? La empatía es una palabra que solemos escuchar con frecuencia, pero pocas veces nos detenemos a profundizar en lo que realmente significa. A menudo se confunde con simpatía, compasión o simple amabilidad, cuando en realidad va mucho más allá. La empatía es la capacidad de percibir, comprender y resonar con el mundo emocional de otra persona, sin necesidad de que esa experiencia sea idéntica a la nuestra. Es sentir con el otro, no por el otro, y es justamente esa diferencia la que la convierte en una fuerza tan transformadora.
Podríamos imaginar la empatía como una semilla que habita en todos los seres humanos desde el nacimiento. Al igual que una semilla que necesita tierra fértil, agua y luz para florecer, la empatía requiere conciencia, práctica y disposición para desarrollarse plenamente. En algunos, germina de manera espontánea, dando lugar a una sensibilidad natural hacia el sufrimiento o la alegría ajena. En otros, se encuentra dormida bajo capas de ego, miedo o indiferencia, esperando las condiciones adecuadas para despertar. Lo que convierte a la empatía en la base de toda conexión humana es su carácter universal. Antes incluso de aprender a hablar, los bebés ya muestran signos de empatía, lloran cuando escuchan a otros llorar, sonríen en respuesta a las sonrisas, buscan consuelo en los brazos de quienes los rodean. No necesitan entender palabras, porque la empatía no depende del lenguaje verbal, sino de un código más profundo, casi instintivo, que nos permite reconocer la emoción en el otro y reaccionar ante ella. La historia de la humanidad también es la historia de la empatía. Las comunidades ancestrales no habrían sobrevivido sin la capacidad de cooperar, de sentir el dolor ajeno como propio y de responder solidariamente. Incluso hoy, nuestras sociedades solo funcionan cuando existe un mínimo de empatía entre sus miembros, en la familia, en el trabajo, en la amistad, en la educación y en la vida política. Donde no hay empatía, aparece el aislamiento, la violencia, el abuso de poder y la desconexión. Sin embargo, no debemos idealizarla. La empatía no es solo ternura o bondad, sino una habilidad compleja que implica equilibrio. Sentir demasiado puede llevarnos al agotamiento, mientras que sentir demasiado poco puede convertirnos en seres fríos e insensibles. Por eso, cultivar la semilla de la empatía significa aprender a dosificar, a escuchar sin perder nuestra propia voz, a conectar sin desaparecer dentro del dolor ajeno, a acompañar sin controlar. Cuando comprendemos qué es la empatía en su verdadera esencia, descubrimos que es más que una herramienta social, es una brújula que orienta nuestras relaciones y da sentido a nuestra humanidad. Es lo que nos recuerda que no estamos solos, que nuestra vida está entrelazada con la de los demás y que cada encuentro con otra persona es una oportunidad de crear puentes invisibles que fortalecen nuestra existencia. La semilla de la empatía nos invita a mirar más allá de las apariencias, a reconocer en cada ser humano un universo interno tan complejo como el nuestro. Nos enseña que escuchar con atención, validar una emoción o simplemente estar presentes puede cambiar el rumbo de una vida. Y nos recuerda que, aunque la palabra sea invisible, el efecto de la empatía es real, profundo y duradero. En las siguientes páginas iremos desenterrando estas raíces y explorando cómo esta fuerza silenciosa puede convertirse en el fundamento de una vida más plena, en la base de vínculos auténticos y en el motor de una sociedad más humana. La semilla está en cada uno de nosotros. La elección de cultivarla, nutrirla y dejarla crecer depende de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Capítulo 2. Más allá de las definiciones. Cuando hablamos de empatía solemos colocarla en el mismo nivel que otros conceptos relacionados con la sensibilidad y la interacción emocional, pero no son lo mismo. Empatía, compasión, simpatía y lástima son experiencias distintas que, aunque se parecen, producen efectos muy diferentes en nuestras relaciones. Comprender estas diferencias es crucial para no confundir actitudes superficiales con verdaderos gestos de conexión humana. Empatía, sentir con el otro. La empatía implica entrar en el mundo emocional del otro, comprender lo que siente y acompañarlo sin necesidad de juzgar o resolver. No se trata de ofrecer soluciones rápidas, sino de estar presentes y validar la experiencia ajena. Un ejemplo claro: cuando un amigo pierde a un ser querido, la empatía no dice sé cómo te sientes ni tienes que ser fuerte, sino que se sienta a su lado, lo escucha y le permite llorar sin interrumpir ese dolor. Es compartir el peso de la emoción sin robarle al otro la posibilidad de vivirla. Compasión. Empatía en acción. La compasión va un paso más allá. No solo comprende y acompaña, sino que impulsa a actuar para aliviar el sufrimiento del otro. Mientras que la empatía se queda en la experiencia compartida, la compasión añade el deseo de ayudar. Por ejemplo, si vemos a alguien en la calle pasando frío, la empatía nos conecta con su dolor y la compasión nos lleva a ofrecerle abrigo o alimento. La compasión, por tanto, es empatía transformada en acción concreta. Simpatía. Mirar desde afuera. La simpatía suele confundirse con empatía, pero en realidad está más relacionada con la cordialidad o con un gesto superficial de acompañamiento. La simpatía reconoce que alguien está pasando por un momento difícil, pero lo hace desde una cierta distancia. Un comentario simpático sería: «Qué mal que estés pasando por eso, espero que te mejores pronto». No es insensible, pero tampoco conecta profundamente con la emoción del otro. Es un gesto amable, sí, pero no suficiente para crear un vínculo auténtico. Lástima, la desconexión disfrazada.
La lástima es el sentimiento más lejano de la empatía. Surge cuando miramos al otro desde una posición de superioridad, como si estuviera en un nivel inferior o más débil que nosotros. La lástima no une, sino que separa. Quien siente lástima no acompaña realmente, sino que refuerza la idea de que el otro es frágil o incapaz. Un ejemplo, decir pobrecito, qué vida tan triste frente a alguien que atraviesa una dificultad. Ese tipo de mirada no genera conexión, sino distancia, porque en lugar de validar, reduce al otro a su dolor. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Saber distinguir entre estos conceptos nos ayuda a reconocer el impacto de nuestras actitudes en los demás. Mientras la empatía y la compasión fortalecen los vínculos y promueven una verdadera conexión humana, la simpatía y la lástima tienden a quedarse en la superficie, o peor aún, a generar separación. Cuando somos conscientes de estas diferencias, podemos elegir relacionarnos desde un lugar más auténtico. La empatía abre el corazón, la compasión mueve a la acción, la simpatía suaviza el trato y la lástima empobrece la relación. En este camino hacia descubrir el lenguaje oculto de la empatía, comprender estas distinciones es como limpiar un cristal empañado. Nos permite ver con claridad qué significa realmente conectar con otro ser humano y qué actitudes, aunque bien intencionadas, nos alejan de esa conexión profunda. Capítulo 3. El cerebro empático. La empatía, aunque parece un acto meramente emocional, tiene raíces profundas en nuestra biología. No se trata solo de sensibilidad o de buena voluntad, sino de un mecanismo cerebral que nos conecta automáticamente con las experiencias de los demás. La neurociencia ha demostrado que la capacidad de sentir con el otro no es un simple gesto social aprendido, sino una función natural de nuestro cerebro. El descubrimiento de las neuronas espejo. En la década de 1990, un grupo de científicos en Italia, liderado por Giacomo Rizzolatti, descubrió algo revolucionario. Mientras estudiaban la actividad cerebral de monos macacos, observaron que ciertas neuronas se activaban no solo cuando el animal realizaba una acción, como tomar un objeto, sino también cuando veía a otro hacerlo. A esas neuronas se les llamó neuronas espejo. Este hallazgo abrió la puerta a una comprensión nueva. Nuestro cerebro está diseñado para reflejar, casi de manera automática, las acciones y emociones de los demás. No solo imitamos conductas, también compartimos emociones. Cuando vemos a alguien llorar, reír o sufrir, nuestras neuronas espejo se activan como si estuviéramos viviendo esa experiencia en carne propia. Sentir lo que el otro siente. Este sistema explica por qué bostezamos al ver a alguien bostezar, por qué nos estremecemos cuando presenciamos una caída o por qué nos invade la alegría al ver la risa genuina de un niño. Nuestro cerebro simula la experiencia ajena y nos hace partícipes de ella. Es una especie de espejo interno que nos recuerda que estamos profundamente conectados. Desde esta perspectiva, la empatía no es únicamente una virtud moral, sino un proceso neurológico que ocurre de manera espontánea. Estamos diseñados para resonar con los demás, y ese eco interno es lo que nos permite comprender su estado emocional más allá de las palabras. La empatía y la toma de decisiones. Este reflejo cerebral no se queda en una simple reacción, también influye en cómo decidimos actuar. Si vemos a alguien sufrir, nuestro cerebro activa circuitos relacionados con el dolor y la incomodidad. Esa activación genera en nosotros la necesidad de aliviar ese sufrimiento, ya sea ofreciendo ayuda, compañía o protección. De esta forma, la empatía ha sido un mecanismo fundamental para la supervivencia y la cooperación humana a lo largo de la historia. El riesgo de la desconexión. Sin embargo, este sistema no siempre funciona de manera equilibrada. El estrés crónico, la sobreexposición a noticias negativas o el exceso de estímulos pueden desensibilizarnos, apagando nuestra respuesta empática. Cuando ocurre, el cerebro aprende a protegerse desconectando de las emociones ajenas, lo que a largo plazo genera indiferencia o frialdad. Por otro lado, una hiperactivación de estas neuronas puede llevarnos al agotamiento emocional, ya que absorbemos demasiado del dolor de otros. Cuidar el cerebro empático. Cultivar la empatía requiere no solo disposición emocional, sino también un cuidado consciente de nuestra mente. Prácticas como la atención plena, la meditación, la escucha activa y el contacto humano genuino fortalecen los circuitos cerebrales asociados con la empatía. Al entrenar nuestra atención y sensibilidad, creamos un equilibrio entre sentir al otro y mantener nuestro propio bienestar. El cerebro empático es una prueba de que la empatía no es una moda ni una idea abstracta, sino un principio biológico inscrito en nuestra naturaleza. Somos seres diseñados para resonar, para compartir y para comprender. Al reconocer cómo funciona este sistema, no solo entendemos mejor nuestras reacciones emocionales, sino que también descubrimos la responsabilidad que tenemos, cuidar y fortalecer esa capacidad que nos conecta, porque en ella se juega gran parte de lo que significa ser verdaderamente humanos.
Capítulo 4. Lenguajes silenciosos. La comunicación humana no ocurre únicamente a través de palabras. De hecho, estudios en psicología de la comunicación sugieren que la mayoría del mensaje que transmitimos se da por vías no verbales: tono de voz, gestos, expresiones faciales, posturas corporales y silencios. El cuerpo habla constantemente, incluso cuando la boca calla. Y ese lenguaje invisible, muchas veces inconsciente, es uno de los principales canales por donde la empatía circula. La mirada, el espejo del alma. Una mirada puede transmitir más que un discurso entero. Basta con observar a una madre que mira a su hijo recién nacido o a dos amigos que se entienden sin necesidad de hablar. La mirada puede ofrecer seguridad, ternura, comprensión o rechazo. En situaciones de dolor, mantener contacto visual genuino puede dar la sensación de te veo, estoy contigo, no estás solo. Por el contrario, evitar la mirada en momentos importantes puede generar distancia y frialdad, aunque las palabras digan lo contrario. El poder de los gestos. Un gesto puede ser un abrazo, una caricia en el hombro, una sonrisa o incluso un pequeño movimiento de asentimiento. Son señales que validan al otro y que expresan, te entiendo o estoy de tu lado. Por ejemplo, cuando alguien comparte una experiencia dolorosa, a veces un gesto de cercanía vale más que una larga explicación. La empatía no siempre necesita palabras, muchas veces el lenguaje gestual es más sincero y directo. La postura corporal como mensaje. La forma en que nos situamos frente a otra persona dice mucho sobre nuestro grado de apertura. Cruzar los brazos puede interpretarse como defensa o desinterés, mientras que inclinarse ligeramente hacia adelante demuestra atención. En una conversación difícil, sentarse frente al otro con una postura relajada y abierta puede crear un ambiente de confianza, incluso antes de que se pronuncie la primera palabra. El cuerpo, consciente o inconscientemente, siempre está dialogando. El silencio que acompaña. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de significado. Un silencio compartido puede transmitir respeto, acompañamiento y presencia. A veces, cuando alguien sufre, lo que menos necesita son consejos o frases hechas. Lo que más reconforta es sentir que hay alguien que simplemente está allí, en silencio, pero con el corazón abierto. Cuando las palabras y el cuerpo no coinciden. Uno de los grandes obstáculos de la comunicación surge cuando lo que decimos con palabras contradice lo que expresamos con el cuerpo. Decir no pasa nada con los labios apretados, o estoy bien con los hombros caídos, genera confusión y desconfianza. El cerebro humano, sensible a estas contradicciones, suele creer más en el lenguaje no verbal que en el verbal. La empatía, entonces, se fortalece cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se muestra. Aprender a escuchar con los ojos. El lenguaje silencioso nos invita a ampliar la forma en que escuchamos. No se trata solo de atender lo que la persona dice, sino de observar cómo lo dice, la expresión en su rostro, la tensión en sus manos, la energía en su postura. Escuchar con los ojos significa percibir esas señales invisibles que revelan emociones ocultas. Los gestos, las miradas, las posturas y los silencios son puentes invisibles que nos permiten entrar en el mundo del otro sin necesidad de palabras. Cuando aprendemos a reconocerlos y a usarlos de manera consciente, fortalecemos nuestra capacidad de conectar de verdad. La empatía se nutre de este lenguaje silencioso, porque es allí donde muchas veces se dice lo que el corazón no puede expresar con palabras. Capítulo 5. La escucha profunda. Antes de continuar, recuerda seguirnos si todavía no lo has hecho. Escuchar parece una acción sencilla, pero en realidad es una de las habilidades más complejas y menos practicadas en nuestra vida cotidiana. Muchas veces confundimos escuchar con simplemente oír. Oír es percibir sonidos, pero escuchar de manera profunda implica abrir un espacio interno para comprender lo que el otro realmente está comunicando, tanto en palabras como en emociones. La escucha profunda es un acto empático en sí mismo, porque le dice al otro, lo que sientes y piensas me importa, estoy aquí contigo. La trampa de la respuesta rápida. En la mayoría de las conversaciones, mientras alguien habla, nuestra mente ya está preparando una respuesta. Pensamos en consejos, soluciones o incluso en historias propias que se parecen a lo que el otro está contando. Este hábito interrumpe la verdadera escucha, porque dejamos de estar presentes para centrarnos en lo que diremos después. La empatía requiere justamente lo contrario, dejar en pausa nuestra voz interior para sumergirnos en la experiencia ajena. No interrumpir, el regalo del tiempo. Interrumpir no siempre es grosería. A veces lo hacemos porque creemos que sabemos cómo terminar la frase del otro o porque queremos dar una solución inmediata. Sin embargo, cada interrupción corta el flujo emocional y transmite el mensaje inconsciente de que nuestra voz es más importante que la suya.
La escucha profunda consiste en dar espacio, dejar que el otro termine sus ideas a su ritmo y permitir que se exprese sin prisa. Escuchar es regalar tiempo, y ese es uno de los actos más valiosos que podemos ofrecer. Suspender el juicio. Cuando alguien nos cuenta algo, nuestra mente tiende a clasificar, eso está bien o eso está mal, eso es exagerado o yo en tu lugar haría otra cosa. Este juicio, aunque sea interno, se percibe en nuestra actitud y bloquea la conexión empática. Escuchar profundamente significa recibir lo que el otro comparte sin evaluarlo, como si estuviéramos observando una obra de arte. No se trata de decidir si nos gusta o no, sino de apreciar lo que expresa. La presencia plena. La escucha profunda no depende solo de los oídos, también involucra los ojos, el cuerpo y el corazón. Implica mirar a la persona, asentir con un gesto, mostrar interés con la postura y transmitir con nuestra energía que estamos atentos. Estar presente significa que en ese momento no hay nada más importante que lo que el otro está compartiendo. Ejercicios prácticos de escucha profunda. 1. La pausa consciente. Antes de responder, respira y cuenta mentalmente hasta 3. Esta breve pausa ayuda a frenar el impulso de interrumpir o anticipar respuestas. 2. Repetir con tus propias palabras. Una técnica empática es parafrasear lo que el otro dijo. Lo que entiendo es que te sentiste frustrado cuando. Esto confirma que comprendimos y da la oportunidad de corregir si algo se malinterpretó. 3. Escucha de 5 minutos. Practica conversaciones en las que uno habla durante 5 minutos sin ser interrumpido. El otro solo escucha, asiente y observa. Luego se invierten los roles. Este ejercicio sencillo fortalece la paciencia y la atención. 4. Observar el lenguaje no verbal. Presta atención no solo a las palabras, sino al tono de voz, los silencios, los gestos y las expresiones. Muchas veces lo más importante no está en lo dicho, sino en lo que se calla. El poder sanador de ser escuchados. Todos los seres humanos tenemos una necesidad profunda de sentirnos escuchados. Cuando alguien nos presta atención genuina, sin interrumpir, sin juzgar y sin intentar darnos lecciones, experimentamos alivio. A veces, la escucha profunda es más sanadora que cualquier consejo. Nos permite vaciar lo que llevamos dentro y encontrar nuestras propias respuestas. La escucha profunda es uno de los actos más puros de empatía. Requiere paciencia, humildad y un verdadero deseo de comprender. No se trata de ofrecer soluciones, sino de abrir un espacio seguro donde el otro pueda mostrarse sin miedo. Cuando aprendemos a escuchar de esta manera, nuestras relaciones cambian, se vuelven más auténticas, más cercanas y más humanas. Capítulo 6. Sentir lo que el otro siente. La empatía se manifiesta con mayor claridad cuando somos capaces de trasladarnos, aunque sea por un instante, al mundo interior del otro. Sentir lo que el otro siente no significa perder nuestra identidad ni cargar con emociones ajenas como si fueran propias, sino abrirnos a la posibilidad de comprender desde dentro la experiencia de alguien más. Es un puente invisible que une dos universos emocionales distintos. La metáfora de los zapatos. Se dice con frecuencia que la empatía consiste en ponerse en los zapatos del otro. Esta metáfora es poderosa, porque nos recuerda que cada persona camina un sendero diferente, con piedras, terrenos y paisajes únicos. Ponerse en esos zapatos implica aceptar que el dolor, la alegría o la lucha de alguien no se viven como nosotros lo haríamos, sino como esa persona lo experimenta desde su propia historia y sensibilidad. Por ejemplo, ante una pérdida, alguien puede sentir rabia, otro resignación y otro tristeza profunda. No se trata de juzgar cuál es la respuesta correcta, sino de aceptar la vivencia individual como válida y acompañarla desde ahí. El arte de imaginar la perspectiva del otro. Desarrollar la capacidad de sentir lo que el otro siente requiere ejercitar nuestra imaginación empática. Se trata de preguntarnos, ¿cómo se percibe la vida desde los ojos de esa persona? ¿Qué pensamientos y emociones podrían estar atravesando su interior? Este ejercicio mental nos ayuda a romper con el egocentrismo y con la tendencia a interpretar todo desde nuestra experiencia personal. Anécdota ilustrativa. Imagina a una madre agotada que llega a casa después de un día interminable y encuentra a su hijo adolescente irritado, que responde con brusquedad a cualquier palabra. La reacción común sería molestarse y pensar, no me respeta. Pero un enfoque empático cambia la perspectiva. Quizás tuvo un mal día en la escuela, tal vez está sintiendo inseguridad, cansancio o presión. Al abrirnos a esa posibilidad, dejamos de reaccionar desde la herida propia y empezamos a actuar desde la comprensión, lo que cambia por completo el rumbo de la relación. Prácticas para ejercitar la empatía emocional. Un escucha con el corazón. No te limites a las palabras, atiende al tono de voz, a las pausas y a la emoción que vibra detrás de lo dicho.
2. Haz preguntas abiertas. En lugar de suponer, pregunta, ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué fue lo más difícil para ti en esta situación? Estas preguntas invitan a profundizar. 3. Valida la experiencia del otro. Decir frases como entiendo que para ti esto sea doloroso transmite aceptación. No es necesario estar de acuerdo para validar. 4. Ejercicio de intercambio de roles. Imagina que eres la otra persona en una situación concreta. Escríbelo en primera persona, yo me siento. Este simple ejercicio fortalece la capacidad de perspectiva. El equilibrio necesario. Sentir lo que el otro siente no significa absorber su dolor hasta ahogarnos en él. La empatía debe equilibrarse con la conciencia de que somos acompañantes, no protagonistas, de la experiencia ajena. La frontera es clara. Acompañamos sin resolver, comprendemos sin apropiarnos, sentimos sin perder nuestra propia identidad. La verdadera magia de la empatía surge cuando dejamos de mirarnos únicamente a nosotros mismos y nos atrevemos a mirar desde la ventana emocional del otro. Esa capacidad de sentir con el otro, aunque nunca de manera idéntica, es lo que transforma relaciones superficiales en lazos profundos y humanos. Y es allí, en ese acto de comprensión compartida, donde descubrimos que todos, en lo esencial, caminamos con emociones que nos hacen más semejantes de lo que creemos. Capítulo 7. El eco emocional. Las emociones no son experiencias aisladas que ocurren solo en nuestro interior. Son vibraciones que se expanden hacia afuera, como ondas en el agua después de lanzar una piedra. Cada emoción que sentimos, alegría, ira, miedo, calma, impacta en quienes nos rodean y genera una respuesta, consciente o inconsciente, en su mundo emocional. A esto podemos llamarlo eco emocional, la reverberación de nuestro estado interno en la vida de los demás. Somos espejos emocionales. La neurociencia ha mostrado que nuestro cerebro está diseñado para reflejar lo que percibe en otros. Si alguien sonríe, es probable que sonriamos. Si alguien grita con enojo, nuestro cuerpo reacciona con tensión. Esta capacidad de reflejo no es casualidad, es un mecanismo de supervivencia que nos permite adaptarnos al entorno y comprender rápidamente lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, más allá de lo biológico, el eco emocional tiene un poder transformador. Un líder sereno transmite calma a su equipo, un padre ansioso contagia esa ansiedad a sus hijos, un amigo entusiasta enciende la motivación en quienes lo rodean. Las emociones son contagiosas, para bien o para mal. La atmósfera invisible de las relaciones. Toda relación, ya sea de pareja, amistad o trabajo, tiene un clima emocional que se construye a partir de los estados internos de quienes participan. Si uno aporta calma, confianza y apertura, el ambiente se suaviza. Si, en cambio, predomina la crítica, la hostilidad o la indiferencia, el vínculo se convierte en un terreno árido y defensivo. Ser conscientes del eco emocional nos ayuda a reconocer la responsabilidad que tenemos en la atmósfera que creamos. No podemos controlar todas las emociones que sentimos, pero sí podemos elegir cómo gestionarlas y cómo expresarlas. Esa elección puede marcar la diferencia entre generar cercanía o distancia, confianza o miedo. Un ejemplo cotidiano. Imagina entrar a una oficina donde todos están tensos y en silencio. Aunque nadie diga nada, se percibe un aire de incomodidad. En pocos minutos, tu cuerpo empieza a reflejar esa tensión, respiras más rápido, te pones a la defensiva, bajas el tono de voz. Ahora imagina entrar en una casa donde alguien te recibe con una sonrisa cálida y un abrazo sincero. En ese instante, tu propio ánimo cambia, incluso si venías preocupado. Esa es la fuerza del eco emocional, transforma la experiencia de quienes nos rodean sin necesidad de palabras. ¿Cómo cultivar un eco emocional positivo? Una autoconciencia emocional. Antes de influir en otros, debemos aprender a reconocer lo que sentimos. Preguntarnos, ¿qué emoción llevo conmigo ahora?, nos ayuda a evitar transmitir de forma inconsciente tensión o enojo. 2. Regular la expresión emocional. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de expresarlo con conciencia. La ira, por ejemplo, puede comunicarse sin gritos. La tristeza puede compartirse sin arrastrar a los demás a un pozo de desesperanza. 3. Sembrar emociones constructivas. Una sonrisa genuina, un gesto amable, una palabra alentadora son pequeñas semillas que generan un eco positivo y pueden cambiar la jornada de otra persona. 4. Elegir entornos que nos nutran. Así como influimos en otros, también recibimos su eco. Cuidar las relaciones y los espacios donde invertimos tiempo es esencial para mantener un equilibrio emocional saludable. El círculo de la resonancia. Cuando somos conscientes del eco emocional,
Dejamos de ver nuestras emociones como asuntos privados y empezamos a reconocer su impacto colectivo. Somos parte de un círculo de resonancia. Lo que sentimos influye en otros, lo que otros sienten repercute en nosotros, y así se va tejiendo la red invisible de la vida en común. El eco emocional es la prueba de que no estamos desconectados. Cada emoción se expande más allá de nosotros mismos y se convierte en un mensaje silencioso que puede herir o sanar, unir o separar. Aprender a reconocer y cultivar ese eco es un paso esencial para vivir con mayor conciencia y para construir relaciones donde la empatía no sea solo un concepto, sino una práctica cotidiana. Capítulo 8. Empatía en las palabras. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas para construir puentes emocionales. A través de las palabras no solo transmitimos información, también confirmamos o negamos la experiencia del otro. Una palabra puede sanar, otra puede herir profundamente. La empatía en las palabras consiste en aprender a elegir expresiones que validen al otro, reconociendo su mundo emocional y generando confianza en la relación. El poder de la validación verbal. Validar no significa necesariamente estar de acuerdo, sino reconocer la emoción del otro como legítima. Cuando alguien nos comparte un sentimiento y respondemos con frases como entiendo lo que sientes o me doy cuenta de que esto es importante para ti, le estamos dando un espacio seguro para ser escuchado. En cambio, respuestas como no es para tanto o ya supéralo bloquean la conexión y generan distancia. Palabras que abren y palabras que cierran. Hay expresiones que actúan como llaves y abren la confianza, mientras otras levantan muros invisibles. Palabras que abren, te escucho, me importa lo que piensas, gracias por confiar en mí, entiendo que sea difícil. Palabras que cierran, eso es una tontería, estás exagerando, siempre haces lo mismo, yo en tu lugar lo haría diferente. La diferencia entre ambas no está en su complejidad, sino en la actitud con la que se dicen. Unas transmiten respeto y aceptación, las otras juicio e indiferencia. La sutileza del tono. No solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Una misma frase puede sonar empática o distante dependiendo del tono, el volumen y la intención. Un tranquilo, todo va a estar bien, puede sonar condescendiente si se dice apresuradamente, pero puede ser profundamente reconfortante si se expresa con calidez y mirada sincera. Ejercicio práctico. Cuando alguien cercano te cuente una situación difícil, antes de responder pregúntate, ¿mis palabras ayudarán a que esta persona se sienta acompañada o harán que se sienta juzgada? Este filtro sencillo nos permite afinar el lenguaje para que sea un canal de empatía y no de desconexión. El impacto en la confianza. Cuando usamos palabras empáticas de manera constante, generamos un clima de seguridad en nuestras relaciones. La otra persona sabe que no será ridiculizada ni minimizada y se atreve a compartir más de su mundo interior. Así se construyen vínculos profundos y duraderos, porque la confianza no nace de grandes gestos, sino de pequeñas expresiones cotidianas que dicen puede ser tú mismo conmigo. Cultivar la empatía en las palabras es aprender a hablar desde el corazón y no solo desde la razón. Es reconocer que cada frase puede ser un regalo o una herida. Y cuando elegimos conscientemente las palabras que validan, damos un paso esencial para que la comunicación deje de ser un simple intercambio de ideas y se convierta en un verdadero encuentro humano. Capítulo 9. Los silencios que hablan. El silencio suele verse como un vacío incómodo que debe llenarse rápidamente con palabras. Sin embargo, en el terreno de la empatía, el silencio puede ser tan elocuente como la frase más bien escogida. Aprender a manejar los silencios nos permite conectar con la emoción del otro sin la necesidad de interrumpir ni apresurar el proceso de expresión. El valor del silencio presente. Cuando alguien nos comparte un dolor, muchas veces sentimos el impulso de responder de inmediato, de dar un consejo o de ofrecer soluciones. Pero la persona no siempre busca respuestas, sino presencia. Un silencio atento, acompañado de mirada y disposición abierta, puede transmitir, estoy aquí contigo, no estás solo, puedes tomar tu tiempo. Ese silencio es una forma de validar y sostener emocionalmente al otro. El silencio como espacio para el otro. El silencio es un regalo de tiempo y espacio. Permite que la otra persona organice sus pensamientos, profundice en lo que siente y encuentre sus propias palabras. Forzar una respuesta inmediata con frases como ¿y entonces qué vas a hacer?, puede cortar el proceso emocional. En cambio, una pausa respetuosa abre el camino para que el otro se exprese de manera más auténtica. La diferencia entre silencio incómodo y silencio empático. No todos los silencios son iguales. Un silencio incómodo surge cuando se percibe distancia, juicio o desconexión. En cambio, el silencio empático está cargado de atención y calidez. La diferencia está en la calidad de la presencia. Si estamos distraídos,
mirando el teléfono o pensando en lo que diremos después, el silencio se convierte en vacío. Si, en cambio, miramos con interés, acompañamos con gestos suaves y mantenemos la calma, el silencio se convierte en un puente invisible. El silencio como protección. El silencio también es una herramienta para cuidar la relación. Hay momentos en los que responder con palabras puede generar más conflicto o dolor. Guardar silencio no significa evitar la verdad, sino elegir el momento adecuado para expresarla. En ocasiones, el mayor acto de empatía es callar a tiempo para no herir al otro en su vulnerabilidad. Ejercicio de práctica consciente. La próxima vez que alguien te comparta algo significativo, resiste el impulso de interrumpir con consejos o historias propias. Practica sostener un silencio atento. Haz contacto visual, respira con calma y deja que el otro marque el ritmo de la conversación. Descubrirás que en ese espacio sin palabras ocurre una conexión más profunda de lo que imaginabas. La fuerza sanadora del silencio. El silencio empático nos recuerda que la comunicación no siempre depende de hablar. A veces, lo más poderoso que podemos ofrecer es nuestra presencia plena y nuestro respeto al proceso interno del otro. En ese silencio habita la empatía en su forma más pura, la capacidad de acompañar sin invadir, de estar sin exigir, de comprender sin necesidad de explicar. Capítulo 10. Validar sin invadir. Si no te has suscrito, este es el mejor momento. Me anima a darte este contenido en formato audiolibro. Uno de los retos más grandes de la empatía es encontrar el equilibrio entre estar presentes para el otro sin convertirnos en una carga adicional. Validar significa reconocer la emoción ajena como legítima, pero invadir ocurre cuando mezclamos tanto nuestras propias emociones que terminamos robándole el espacio al otro. La verdadera empatía acompaña sin desplazar, sostiene sin asfixiar y comprende sin imponer. Cuando la ayuda se convierte en peso. Imagina a alguien que comparte su tristeza porque perdió el empleo. Una respuesta empática podría ser: entiendo lo difícil que puede ser para ti, estoy aquí si necesitas hablar. En cambio, una respuesta invasiva sería: no sabes cómo me afecta escucharte, me siento fatal, no puedo con esta tristeza. En este segundo caso, el protagonista deja de ser la persona afectada y pasa a ser quien intenta ayudar, que ahora exige consuelo. El foco se desplaza y la conexión se rompe. La línea sutil entre apoyar y sobrecargar. Empatizar no es absorber ni duplicar el sufrimiento. Es acompañar reconociendo que la experiencia pertenece al otro. La línea se vuelve borrosa cuando queremos tanto mostrar comprensión que terminamos volcando nuestras propias emociones en la situación. Aunque el gesto nazca del cariño, puede convertirse en un peso innecesario. Estrategias para validar sin invadir. Un escucha sin protagonizar. Deja que el otro tenga el centro de la conversación. Resiste el impulso de convertir la experiencia en algo tuyo. 2. Haz preguntas suaves. En lugar de dar consejos apresurados, utiliza frases como: ¿quieres contarme más? ¿Qué es lo más difícil para ti ahora? 3. Usa frases de validación claras. Expresiones como: entiendo que sea doloroso, tiene sentido que te sientas así, fortalecen la conexión sin apropiarse de la emoción. 4. Regula tu respuesta emocional. Es natural sentir tristeza o preocupación al escuchar a alguien querido, pero recuerda que el objetivo es acompañar, no exigir al otro que te consuele a ti. 5. Ofrece disponibilidad, no imposición. Pregunta: ¿quieres que te acompañe o prefieres estar a solas por ahora? Esto transmite respeto y permite que la persona elija cómo recibir apoyo. El respeto como núcleo de la empatía. Validar sin invadir es, en esencia, un acto de respeto. Significa reconocer el derecho del otro a vivir su experiencia de la manera que necesite, sin que nosotros la condicionemos con nuestras expectativas o emociones. La empatía madura no busca protagonismo, busca sostener el equilibrio que fortalece los vínculos. Cuando aprendemos a validar sin invadir, nuestras relaciones se vuelven más seguras. El otro percibe que puede mostrarse vulnerable sin temor a ser juzgado ni a tener que cargar con emociones ajenas. De esta forma, la empatía deja de ser un gesto impulsivo y se convierte en una práctica consciente que fortalece la confianza mutua. Acompañar sin invadir es comprender que no siempre tenemos que ofrecer soluciones ni compartir nuestro propio dolor. A veces, lo más humano y empático que podemos hacer es estar presentes, reconocer la experiencia del otro y recordarle, sin palabras innecesarias, que no está solo en su camino. Capítulo 11. Cuando la empatía se apaga. La empatía no siempre fluye de manera natural. Hay momentos en los que parece apagarse y nos descubrimos incapaces de conectar con los demás, incluso con quienes amamos. Sentimos frialdad, indiferencia o una distancia que no sabemos explicar.
Reconocer por qué ocurre este apagamiento es fundamental para comprendernos y para recuperar nuestra capacidad de conexión humana. El peso del cansancio emocional. Una de las causas más comunes es el agotamiento emocional. Cuando hemos estado expuestos de manera constante al dolor ajeno, especialmente en profesiones de cuidado como la medicina, la docencia o el acompañamiento psicológico, podemos experimentar lo que se conoce como fatiga por compasión. Nuestro sistema se protege cerrando la puerta de la empatía para evitar colapsar. Las heridas no resueltas. A veces la falta de empatía surge porque hay heridas propias que no han sido sanadas. Cuando una emoción del otro toca una fibra dolorosa en nuestro interior, en lugar de acercarnos, nos alejamos. Por ejemplo, alguien que sufrió abandono puede tener dificultad para conectar con el dolor de otra persona que atraviesa una pérdida, porque revive su propio sufrimiento. La desconexión se convierte en un mecanismo de defensa. La sobrecarga del mundo moderno. Vivimos en una época de estímulos constantes, noticias, redes sociales, demandas laborales, compromisos familiares. El cerebro, saturado de información y emociones, responde cerrando canales de sensibilidad para poder funcionar. En este contexto, podemos volvernos fríos no por falta de interés, sino por saturación y necesidad de protección interna. El miedo a la vulnerabilidad. La empatía exige abrir el corazón y exponerse a sentir lo que siente el otro. Para algunas personas, esa apertura representa un riesgo demasiado grande. Mostrar empatía puede implicar recordar nuestra propia fragilidad y no todos están dispuestos a hacerlo. Por eso, la distancia emocional a veces es un refugio contra la vulnerabilidad. El desarraigo social y cultural. La sociedad moderna también promueve la desconexión a través de valores que priorizan la competencia, el éxito individual y la productividad por encima del cuidado mutuo. En entornos donde se valora más la eficiencia que la sensibilidad, la empatía puede ser vista como un estorbo. Así, nos acostumbramos a reprimirla y poco a poco se apaga. El camino hacia la recuperación. Aceptar que la empatía puede apagarse es el primer paso para reactivarla. El silencio, la reflexión, la sanación de heridas personales y la búsqueda de espacios de descanso emocional son esenciales para recuperar la sensibilidad perdida. La empatía no desaparece por completo, se adormece. Con cuidado y conciencia puede volver a despertar y convertirse de nuevo en esa fuerza que nos conecta con lo más humano de los demás. Capítulo 12. Egocentrismo y ruido interno. La empatía exige una apertura hacia el mundo emocional del otro, pero esta apertura puede bloquearse fácilmente cuando nuestra mente está atrapada en su propio ruido. El egocentrismo, consciente o inconsciente, nos hace girar en torno a nuestras necesidades, interpretaciones y juicios. Así, en lugar de escuchar al otro, escuchamos solo nuestros pensamientos. El ruido interno se convierte en un muro que nos impide ver con claridad la realidad emocional ajena. El peso del yo en el diálogo. En muchas conversaciones no estamos realmente escuchando. Estamos esperando el momento de hablar, de contar nuestra historia, de demostrar que entendemos. Este impulso egocéntrico hace que, aunque aparentemos estar atentos, la conexión no sea genuina. La mente se centra en el yo y deja en segundo plano al tú. Un ejemplo común es cuando alguien comparte una preocupación y respondemos de inmediato con "a mí también me pasó algo parecido". Aunque la intención sea empatizar, en realidad desviamos el foco hacia nuestra propia experiencia y opacamos la voz del otro. El ruido de los juicios y suposiciones. Otra forma en la que el ruido interno bloquea la empatía es a través de los juicios. En lugar de escuchar lo que el otro dice, nuestra mente comienza a evaluar: eso es exagerado, yo lo habría hecho distinto, no debería sentirse así. Estos pensamientos generan una distancia invisible pero real. En vez de abrir espacio a la experiencia ajena, imponemos la nuestra como vara de medida. La ansiedad como obstáculo. El ruido interno no siempre surge del egoísmo, a veces nace de la ansiedad. Cuando nuestra mente está cargada de preocupaciones y pensamientos acelerados, nos resulta difícil dar atención plena a alguien más. Aunque queramos conectar, la turbulencia interna nos arrastra a nuestra propia agenda mental y nos desconecta del presente compartido. Estrategias para silenciar el ruido interno. 1. Respirar y pausar. Antes de responder, tomar aire profundo y regalar unos segundos de silencio interior permite que la atención vuelva al otro. 2. Escucha activa consciente. Enfocarse en las palabras, gestos y emociones del otro, evitando preparar respuestas en paralelo. 3. Separar el yo del tú. Recordar que la experiencia es del otro y que nuestra tarea no es juzgar ni compararnos, sino acompañar. 4. Practicar la humildad emocional. Reconocer que no siempre entendemos todo,
pero podemos estar presentes con respeto y apertura. La liberación que trae la empatía real. Cuando aprendemos a dejar de lado el egocentrismo y a calmar el ruido interno, descubrimos un espacio de conexión más auténtico. La empatía se convierte entonces en un encuentro sin interferencias, donde el otro se siente realmente visto y escuchado. Es un acto de humildad, poner en pausa nuestro yo para abrirnos al tú. Y en esa pausa descubrimos que escuchar de verdad no solo ayuda al otro, sino que también nos libera a nosotros de la prisión de la mente ensimismada. Capítulo 13. El desgaste del corazón. La empatía es un regalo profundo, pero también puede convertirse en un peso cuando no sabemos cuidarnos. Escuchar, acompañar y sostener a otros en su dolor exige una entrega emocional que, si no se regula, termina agotándonos. Este fenómeno se conoce como fatiga por compasión, el desgaste emocional que sufren las personas al estar expuestas constantemente al sufrimiento ajeno sin darle espacio a su propia recuperación. Cuando ayudar empieza a doler. La fatiga por compasión no aparece de un día para otro. Es un cansancio acumulado que se manifiesta en señales como la apatía, la irritabilidad, la dificultad para conectar con quienes atendemos o incluso con quienes amamos. Una enfermera que pierde sensibilidad ante los pacientes, un maestro que ya no logra emocionarse con sus alumnos o un hijo que cuida de un padre enfermo pero siente que ya no puede más. Estos no son signos de falta de amor, sino de un corazón sobrecargado. La paradoja de la empatía. Mientras más empáticos somos, más riesgo tenemos de desgastarnos. La paradoja está en que aquello que nos permite acompañar profundamente la sensibilidad, la apertura, la conexión emocional también nos expone a un mayor cansancio si no sabemos poner límites. La empatía, sin autocuidado, puede convertirse en una herida silenciosa. Diferenciar empatía de absorción. Una de las claves para prevenir el desgaste es recordar que empatizar no significa absorber el dolor del otro. Podemos acompañar y comprender sin cargar con todo ese peso. Cuando confundimos empatía con fusión emocional, nuestra energía se drena y poco a poco dejamos de tener fuerza para estar presentes de manera genuina. Estrategias para cuidarnos mientras cuidamos. 1. Reconocer los límites personales. Aceptar que no siempre podemos darlo todo y que está bien tomar distancia para recuperarnos. 2. Practicar la autorreflexión diaria. Preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo yo en este momento? ¿Cuánto de lo que cargo me pertenece y cuánto es del otro? 3. Crear espacios de descanso emocional. Reservar momentos para el silencio, la meditación, la naturaleza o actividades que nos nutran sin exigirnos más entrega. 4. Buscar apoyo. Compartir nuestras experiencias con personas de confianza o con profesionales, para no cargar solos con el peso de cuidar. 5. Nutrir la empatía con autocuidado. Recordar que cuidar de nosotros no es egoísmo, sino la base para poder seguir cuidando a los demás. El corazón resiliente. Aprender a reconocer el desgaste del corazón no significa rendirse, sino aceptar nuestra humanidad. La empatía auténtica no exige sacrificarnos hasta vaciarnos, sino equilibrar la entrega con el cuidado propio. Un corazón que se cuida tiene más capacidad de sostener, porque no está agotado, sino fortalecido. El desafío está en comprender que cuidarnos también es un acto de amor hacia los demás. Cuando protegemos nuestra energía, ofrecemos una empatía más clara, más consciente y más duradera. Porque solo un corazón que sabe descansar puede seguir latiendo con fuerza para acompañar el camino de otros. Capítulo 14. Empatía tóxica. La empatía es una virtud que nos conecta, pero como toda fuerza humana, puede transformarse en un riesgo cuando se desequilibra. Existe un punto en el que la empatía deja de ser un puente saludable y se convierte en una carga que nos asfixia. A esto se le llama empatía tóxica, la tendencia a sentir tanto lo que experimenta el otro que olvidamos nuestros propios límites, necesidades y emociones. El exceso que desdibuja el yo. La empatía tóxica aparece cuando, en lugar de comprender y acompañar, absorbemos el dolor ajeno como si fuera nuestro. En este estado, la línea entre el yo y el tú se desdibuja. De pronto, nos sentimos responsables de resolver lo que al otro le ocurre, incluso cuando no tenemos control real sobre su situación. El resultado es un desgaste emocional profundo que, lejos de ayudar, puede terminar debilitando ambas partes. Señales de empatía tóxica. Sentir angustia o tristeza prolongada después de escuchar los problemas de alguien. Creer que si no ayudamos, el otro no podrá salir adelante. Descuidar nuestras propias necesidades por atender siempre las de los demás. Experimentar culpa al poner límites o decir no. Confundir empatía con sacrificio constante. El costo de sentir demasiado. La empatía tóxica no solo daña a quien la experimenta, también afecta la relación.
Cuando cargamos con lo que no nos corresponde, generamos dependencia y quitamos al otro la oportunidad de desarrollar sus propios recursos emocionales. Lo que comenzó como un acto de comprensión puede transformarse en una dinámica desequilibrada donde nadie crece realmente. Diferenciar empatía sana de empatía tóxica. La empatía sana comprende, acompaña y respeta la autonomía del otro. La empatía tóxica absorbe, invade y busca resolver lo que no está en nuestras manos. La clave está en mantener la frontera entre comprender al otro y anularnos en él. Estrategias para evitar la empatía tóxica. 1. Reconocer nuestros límites emocionales. No todo dolor ajeno puede ni debe ser cargado por nosotros. 2. Practicar el desapego saludable. Estar presentes sin sentirnos responsables de salvar al otro. 3. Recordar que acompañar no es resolver. La empatía no exige soluciones, exige presencia. 4. Cuidar el equilibrio interior. Invertir tiempo en nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. 5. Aprender a decir no. Negarse a absorber más de lo que podemos sostener también es un acto de amor propio. El verdadero propósito de la empatía. La empatía no se trata de sacrificarnos hasta perdernos, sino de abrir espacio para comprender al otro sin olvidar quiénes somos. Cuando aprendemos a sentir sin invadirnos, la empatía deja de ser tóxica y se convierte en una fuerza que enriquece a ambas partes. Sentir demasiado puede ser tan dañino como no sentir nada. La clave está en el equilibrio, un corazón abierto que sabe conectar, pero también sabe protegerse. Solo así la empatía conserva su poder transformador sin convertirse en una prisión emocional. Capítulo 15. Ceguera emocional. No todos responden a la empatía de la misma manera. En algunos casos, pareciera que nuestras palabras, gestos o intentos de conexión no generan ningún efecto. Este fenómeno puede entenderse como ceguera emocional, una dificultad para percibir, reconocer o responder a las emociones de los demás. Aunque todos poseemos la capacidad de empatizar, no siempre está activa o disponible, y en ciertos contextos parece como si estuviera ausente por completo. ¿Qué es la ceguera emocional? Es la incapacidad, temporal o permanente, de conectar con las emociones de otros. No implica necesariamente maldad o frialdad intencional, sino un bloqueo en la percepción emocional. Puede ser fruto de la educación, la cultura, experiencias traumáticas o incluso condiciones neurológicas que dificultan la lectura emocional, como la alexitimia. Orígenes de la ceguera emocional. Entornos rígidos o fríos. Crecer en familias donde expresar sentimientos era visto como debilidad genera adultos desconectados de su mundo interior. 2. Traumas no resueltos. El dolor acumulado puede crear un mecanismo de defensa que bloquea la sensibilidad hacia otros. 3. Exceso de racionalidad. En contextos donde solo se valora lo lógico y lo productivo, las emociones se consideran irrelevantes y se dejan de lado. 4. Factores neurológicos. Algunas personas, debido a particularidades de su cerebro, encuentran más difícil identificar y procesar emociones. ¿Cómo reconocer a alguien con ceguera emocional? Dificultad para identificar lo que sienten ellos mismos. Escasa o nula respuesta a los gestos de tristeza, alegría o angustia de otros. Tendencia a minimizar o invalidar emociones ajenas con frases como no es para tanto o deja de exagerar. Incapacidad para sostener conversaciones profundas sobre sentimientos. Consecuencias de la ceguera emocional. Para la persona que la padece, genera aislamiento, incomprensión y relaciones superficiales. Para quienes los rodean, la experiencia suele ser frustrante, pues intentan establecer un vínculo que nunca logra consolidarse. Esta barrera emocional erosiona amistades, relaciones de pareja y lazos familiares. ¿Se puede despertar la empatía dormida? En muchos casos sí. La ceguera emocional no siempre es definitiva. A través de la psicoterapia, la educación emocional y el acompañamiento consciente, es posible que la persona vaya reconectando con su mundo interno y, poco a poco, aprenda a reconocer y responder a las emociones ajenas. Sin embargo, esto requiere paciencia y voluntad. Cuidarnos frente a la ceguera emocional. Es importante comprender que no podemos obligar a alguien a empatizar. Nuestra responsabilidad está en ofrecer comprensión hasta donde sea posible, pero también en proteger nuestra energía. Poner límites claros evita caer en la frustración de esperar lo que el otro no puede dar. Más allá del juicio. Quien parece inmune a la empatía no siempre lo es por indiferencia. A menudo, detrás de esa frialdad se esconde dolor, desconexión o miedo. Mirar la ceguera emocional con comprensión, en lugar de con condena, nos permite acompañar desde un lugar más humano, sin dejar de cuidar nuestro bienestar. Capítulo 16. En la familia.
La familia es el primer lugar donde aprendemos o dejamos de aprender el lenguaje de la empatía. Desde la infancia, nuestras experiencias con padres, hermanos y cuidadores moldean la manera en que percibimos, expresamos y recibimos las emociones. Un entorno familiar empático se convierte en un refugio donde cada miembro se siente visto, comprendido y validado. En cambio, la ausencia de empatía genera heridas emocionales que suelen acompañarnos hasta la adultez. Empatía entre padres e hijos. El vínculo entre padres e hijos se fortalece cuando existe la capacidad de reconocer y validar lo que el niño siente. No se trata de resolver todos sus problemas, sino de acompañarlos en sus emociones con frases sencillas como entiendo que estés triste o sé que esto te enoja. Un padre empático no ignora el llanto, la rabia o el miedo, sino que los traduce en un lenguaje de comprensión. Este gesto crea seguridad emocional y siembra la confianza en que expresar sentimientos es algo válido y humano. Entre hermanos, rivalidad o complicidad. La convivencia entre hermanos puede ser terreno de celos y competencia, pero también una oportunidad para aprender empatía desde pequeños. Cuando los padres enseñan a escuchar, a reconocer la perspectiva del otro y a compartir, los hermanos desarrollan la capacidad de transformar las diferencias en apoyo mutuo. La empatía en este contexto crea lazos de complicidad que pueden durar toda la vida. En la pareja, el puente del entendimiento. Las relaciones de pareja prosperan cuando la empatía está presente. Escuchar sin juzgar, ponerse en los zapatos del otro y validar sus emociones son ingredientes esenciales para la intimidad emocional. Una pareja empática entiende que detrás de una discusión no siempre hay un enemigo, sino alguien que intenta expresar una necesidad no satisfecha. Cuando se responde con empatía en lugar de con defensividad, la relación se vuelve más sólida y resiliente. Empatía generacional. La empatía también es un puente entre generaciones. Los abuelos que intentan comprender el mundo cambiante de sus nietos, o los jóvenes que valoran la experiencia y el ritmo de los mayores, demuestran que la empatía no tiene edad. Esta conexión intergeneracional fortalece el sentido de pertenencia y crea un legado emocional que trasciende el tiempo. Obstáculos a la empatía familiar. Rutinas aceleradas que impiden el diálogo profundo. Patrones de comunicación autoritarios donde se imponen órdenes sin escuchar necesidades. Heridas no resueltas que bloquean la capacidad de escuchar y comprender al otro. Cultivar la empatía en la familia. 1. Practicar la escucha atenta en las conversaciones cotidianas. 2. Validar emociones en lugar de minimizarlas. 3. Hacer pausas conscientes en medio de conflictos para responder con calma. 4. Fomentar actividades compartidas que generen conexión y recuerdos positivos. El hogar como escuela de empatía. Cuando la empatía se convierte en un pilar dentro de la familia, el hogar se transforma en un espacio de confianza donde cada miembro puede mostrarse tal como es. Padres, hijos, hermanos y parejas aprenden que el amor no solo se expresa con palabras, sino con la capacidad de comprender y sostener al otro. En este sentido, la familia es el primer laboratorio de empatía, y al mismo tiempo, el terreno más fértil para su crecimiento. Capítulo 17. En la amistad. La amistad es uno de los vínculos más libres, y al mismo tiempo, más valiosos de la vida. A diferencia de la familia, no se nos impone, y a diferencia de la pareja, no siempre está marcada por un compromiso formal. Una amistad se elige, se construye y se cultiva con actos cotidianos que, muchas veces, se sostienen gracias a la empatía. La capacidad de escuchar, comprender y acompañar al otro en sus alegrías y dolores es lo que diferencia a una amistad pasajera de una relación que perdura en el tiempo. Escuchar como regalo. En la amistad, escuchar sin interrumpir ni juzgar se convierte en un acto de lealtad. Cuando un amigo comparte sus preocupaciones y recibe como respuesta silencio atento, miradas que sostienen y palabras que validan, se siente acompañado en lo más profundo de su ser. No necesita consejos inmediatos ni soluciones mágicas, sino la certeza de que alguien está ahí, dispuesto a comprender. La empatía como sostén en los momentos difíciles. Las amistades más sólidas se ponen a prueba en el dolor. Un amigo empático sabe estar presente sin necesidad de llenar el vacío con discursos, sabe cuándo abrazar, cuándo callar y cuándo hablar. Esa capacidad de resonar con el estado emocional del otro es lo que convierte la empatía en el cemento invisible que mantiene firme el vínculo. Evitar la empatía superficial. En ocasiones confundimos empatía con frases de consuelo apresuradas como todo va a estar bien o no te preocupes. Aunque dichas con buena intención, estas expresiones pueden sonar vacías si no van acompañadas de una escucha real. La empatía auténtica requiere tiempo, paciencia y disposición para entrar en el mundo del otro, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Amistades que nutren vs amistades que drenan.
La empatía en la amistad también implica reconocer límites. No toda relación amistosa es equilibrada. Cuando una amistad se convierte en un espacio de descarga unilateral, donde uno siempre escucha y el otro siempre habla, se produce un desgaste. La empatía verdadera no se trata de cargar, sino de compartir. En las amistades sanas, el cuidado es mutuo y la comprensión circula en ambas direcciones. Pequeños gestos que hacen la diferencia. Un mensaje inesperado preguntando ¿cómo estás de verdad? Recordar detalles importantes de la vida del otro. Estar presente en los logros, no solo en las caídas. Validar emociones sin necesidad de compararlas con las propias. La huella de una amistad empática. Las amistades construidas sobre la base de la empatía dejan una huella imborrable. Son relaciones que se convierten en refugios emocionales, en lugares donde no necesitamos máscaras ni defensas. En un mundo que muchas veces premia la rapidez y el individualismo, tener un amigo que escucha y comprende es un tesoro que da sentido a la existencia. La empatía no solo fortalece la amistad, también la hace trascender. Una amistad empática es aquella que resiste la distancia, el paso del tiempo y las pruebas de la vida, porque está cimentada en la verdad de sentirse profundamente acompañado y comprendido. Capítulo 18. En el trabajo. El entorno laboral es uno de los espacios donde más tiempo pasamos a lo largo de la vida. Allí no solo se ponen en juego nuestras competencias técnicas, sino también nuestras habilidades humanas. Entre ellas, la empatía ocupa un lugar central, permite que los equipos funcionen con armonía, que los líderes inspiren confianza y que la productividad se construya sobre la base del bienestar colectivo. Empatía en el liderazgo. Un líder empático no dirige con imposiciones ni con miedo, sino con comprensión y cercanía. Reconoce las fortalezas y dificultades de cada miembro del equipo, escucha activamente sus inquietudes y valida sus emociones. Esto no significa perder autoridad, sino ejercerla desde la humanidad. Un jefe que escucha y comprende inspira lealtad y compromiso, mientras que uno indiferente genera rotación y desmotivación. Empatía en la colaboración. En los equipos de trabajo, la empatía se traduce en la capacidad de comprender los puntos de vista y ritmos de los demás. No todos procesan las tareas de la misma forma ni tienen la misma personalidad. Algunos son más analíticos, otros más creativos, algunos prefieren trabajar en silencio, otros en constante interacción. La empatía permite reconocer estas diferencias como fortalezas y no como obstáculos. Cuando los equipos se escuchan y valoran mutuamente, la sinergia reemplaza a la competencia destructiva. Empatía y productividad. Aunque a primera vista la empatía parece un asunto blando, en realidad tiene un impacto directo en la productividad. Los trabajadores que se sienten comprendidos y valorados rinden más, se ausentan menos y muestran mayor compromiso. Por el contrario, la falta de empatía genera estrés, burnout y conflictos internos que afectan directamente los resultados. En este sentido, la empatía no es un lujo emocional, sino una inversión estratégica. Ejemplos prácticos de empatía laboral. Un líder que ajusta las cargas de trabajo cuando identifica señales de agotamiento en su equipo. Un compañero que ofrece ayuda sin esperar reconocimiento cuando percibe que otro está abrumado. Una reunión en la que cada participante tiene tiempo real para expresar su opinión y ser escuchado. Obstáculos a la empatía en el trabajo. Exceso de presión por resultados, que invisibiliza las emociones. Culturas organizacionales rígidas, donde solo se valora la productividad inmediata. Egos y rivalidades, que bloquean la colaboración auténtica. Fomentar la empatía en el ámbito profesional. 1. Promover espacios de diálogo abierto y respetuoso. 2. Reconocer logros individuales y colectivos. 3. Practicar la escucha activa en reuniones y evaluaciones. 4. Establecer programas de bienestar que contemplen la salud emocional. 5. Formar líderes conscientes de la importancia del factor humano. El trabajo como escenario de crecimiento humano. La empatía en el ámbito laboral no solo mejora la calidad del trabajo, también enriquece la experiencia de vida. Un ambiente donde la gente se siente valorada y escuchada se convierte en un lugar donde no solo se trabaja, sino donde también se crece como persona. La productividad, entonces, no se mide solo en resultados numéricos, sino en la capacidad de construir un espacio donde las personas florezcan juntas. Capítulo 19. En la educación. La educación no se limita a transmitir conocimientos, también es un proceso de formación humana. Un profesor empático no solo enseña matemáticas, historia o ciencias, sino que también transmite seguridad, confianza y la certeza de que cada estudiante es visto y valorado. En las aulas donde la empatía florece, los alumnos no aprenden por obligación,
sino desde la motivación y la conexión emocional con quienes los guían. El rol del profesor empático. El docente que practica la empatía escucha más allá de las palabras. Reconoce cuando un alumno calla porque tiene miedo, cuando se distrae porque carga con preocupaciones externas o cuando reacciona con ira porque no sabe cómo expresar lo que siente. Ser empático en el aula no significa ser permisivo, sino comprender lo que hay detrás de cada conducta para guiar desde la comprensión y no desde el juicio. El alumno comprendido. Un estudiante que se siente comprendido desarrolla más confianza en sí mismo y mayor disposición para aprender. La empatía le enseña que sus emociones importan y que tiene un lugar seguro en el aula. Esta validación emocional reduce la ansiedad, mejora la concentración y fortalece la resiliencia frente a los desafíos académicos. Aulas más humanas. La empatía transforma las aulas en espacios de cooperación y no de competencia hostil. Cuando los estudiantes aprenden a ponerse en el lugar del otro, dejan de ver a sus compañeros como rivales y comienzan a reconocerlos como aliados. De este modo, la empatía fomenta el respeto mutuo, disminuye el acoso escolar y crea comunidades educativas más saludables. Ejemplos de empatía en la educación. Un profesor que adapta su metodología para un alumno con necesidades especiales. Una maestra que escucha la explicación de un estudiante antes de sancionar una conducta. Un grupo de compañeros que apoyan a quien atraviesa un momento difícil en lugar de excluirlo. Obstáculos a la empatía en la escuela. Sobrecarga de tareas y currículos rígidos que dejan poco espacio para la conexión emocional. Falta de formación en inteligencia emocional en docentes. Presión por resultados que invisibiliza las necesidades humanas de los estudiantes. Cultivar la empatía en la educación. 1. Incluir programas de educación emocional en el currículo. 2. Fomentar espacios de diálogo entre alumnos y docentes. 3. Promover la resolución pacífica de conflictos. 4. Capacitar a los profesores en escucha activa y comunicación consciente. El legado de un maestro empático. Un profesor empático no solo enseña contenidos, también deja una huella emocional en la vida de sus alumnos. Muchos adultos recuerdan con gratitud a aquel maestro que los escuchó, los motivó y creyó en ellos cuando más lo necesitaban. Ese es el verdadero poder de la empatía en la educación, formar seres humanos íntegros capaces de construir un futuro más humano y compasivo. Capítulo 20. En la sociedad. Antes de continuar, suscríbete y déjanos en los comentarios desde qué país nos ves. La empatía no es solo una cualidad personal, también es un recurso colectivo capaz de transformar la manera en que convivimos. Una sociedad empática reconoce el valor de cada individuo, construye lazos de cooperación y busca el bien común más allá del interés individual. Cuando las personas aprenden a ponerse en el lugar de los demás, las diferencias dejan de ser muros para convertirse en puentes de entendimiento. La empatía como tejido social. El sentido de comunidad se fortalece cuando los ciudadanos son capaces de reconocer y responder a las necesidades del otro. Una mirada compasiva hacia el vecino que enfrenta dificultades, un gesto solidario en medio de una crisis o una política pública que pone en el centro la dignidad humana son ejemplos de cómo la empatía puede traducirse en acción social. Ciudadanos empáticos. Un ciudadano empático respeta las diferencias culturales, escucha sin prejuicios y actúa pensando en el impacto colectivo de sus decisiones. Desde ceder el asiento en un transporte público hasta participar en voluntariados, la empatía cotidiana es la base de una convivencia más justa. No se trata de grandes actos heroicos, sino de la suma de pequeñas acciones que, multiplicadas, generan cambios significativos. Empatía y justicia social. La empatía también es motor de transformación frente a la desigualdad. Escuchar la voz de quienes sufren marginación, pobreza o discriminación nos permite reconocer injusticias que, de otro modo, permanecerían invisibles. Una sociedad empática no ignora el dolor de los más vulnerables, sino que busca crear condiciones más equitativas para todos. Ejemplos de empatía social. Comunidades que se organizan para ayudar a familias afectadas por desastres naturales. Movimientos ciudadanos que luchan por los derechos de minorías y grupos excluidos. Políticas públicas que priorizan la salud, la educación y la dignidad humana por encima del interés económico inmediato. Obstáculos a la empatía colectiva. Individualismo excesivo, que pone el éxito personal por encima del bienestar común. Prejuicios y estereotipos, que impiden ver al otro como un igual. Indiferencia aprendida, donde el dolor ajeno se percibe como algo lejano que no nos corresponde. ¿Cómo fomentar una sociedad empática? 1. Promover la educación emocional desde la infancia. 2. Incentivar el voluntariado y la participación comunitaria. 3. Crear campañas que sensibilicen sobre la realidad de los más vulnerables. 4. Establecer leyes y políticas basadas en la dignidad humana.
5. Practicar la empatía en los espacios cotidianos, el barrio, la escuela, el trabajo. La visión de un mundo más humano. Una sociedad empática no es una utopía inalcanzable, sino un horizonte posible. Cada acto de comprensión, cada gesto de solidaridad y cada esfuerzo por escuchar y valorar al otro son semillas que transforman la vida colectiva. El verdadero progreso de una comunidad no se mide únicamente en tecnología o economía, sino en su capacidad de cuidar, comprender y sostener a todos sus miembros. Capítulo 21. Ejercicios para el corazón. La empatía no es un talento reservado a unos pocos, sino una capacidad que todos podemos fortalecer con práctica consciente. Así como el cuerpo se ejercita en un gimnasio, el corazón también necesita entrenamiento para abrirse, escuchar y resonar con los demás. Cultivar la empatía en la vida diaria no exige grandes esfuerzos, sino constancia y disposición a practicar pequeños gestos que, repetidos con frecuencia, transforman nuestra manera de relacionarnos. Respirar con el otro. Una práctica simple es sincronizar la respiración con la de la persona que tenemos enfrente. Este ejercicio nos conecta de forma silenciosa y nos ayuda a entrar en sintonía con su estado emocional. Escuchar al otro mientras respiramos con calma crea un espacio compartido de presencia y atención plena. Escucha activa de 5 minutos. Dedicar 5 minutos diarios a escuchar a alguien sin interrumpir ni anticipar respuestas es un entrenamiento poderoso. En ese tiempo no se aconseja, no se juzga, solo se escucha. Este hábito fortalece nuestra capacidad de sostener y comprender al otro sin necesidad de protagonismo. El diario de la empatía. Al final del día, escribir 3 momentos en los que logramos ser empáticos o en los que alguien fue empático con nosotros ayuda a tomar conciencia del impacto de la comprensión mutua. Este registro amplía nuestra sensibilidad y nos motiva a seguir practicando. Cambiar de perspectiva. Un ejercicio útil consiste en imaginar cómo vive el día alguien diferente a nosotros, un vecino mayor, un niño, una persona en situación de vulnerabilidad. Visualizar sus rutinas, emociones y dificultades amplía nuestra capacidad de ponernos en los zapatos del otro y derriba prejuicios. La pausa consciente. Antes de responder en una conversación difícil, detenerse unos segundos para preguntarnos qué puede estar sintiendo esta persona, evita reacciones impulsivas y abre espacio a la comprensión. Esta práctica convierte la empatía en una herramienta para resolver conflictos. Actos de bondad invisibles. Hacer pequeños gestos sin esperar reconocimiento, ceder el paso, sonreír a un desconocido, ofrecer ayuda en silencio fortalece la empatía como hábito cotidiano. Aunque parezcan detalles mínimos, tienen un impacto profundo en quien los recibe y en nosotros mismos. El círculo de gratitud. Compartir con alguien una frase que exprese gratitud auténtica por algo que hizo o por lo que representa en nuestra vida refuerza los lazos afectivos. La gratitud es una forma de empatía que reconoce y valora al otro en su esencia. El músculo invisible del corazón. Estos ejercicios sencillos, practicados con constancia, van moldeando un corazón más receptivo y consciente. La empatía deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una práctica viva que transforma nuestras relaciones y nuestro mundo interior. Al entrenar la empatía día a día, descubrimos que lo que parece un pequeño gesto para nosotros puede ser un alivio inmenso para alguien más. Capítulo 22. Escuchar con los ojos. La comunicación humana no se limita a las palabras. Gran parte de lo que expresamos se transmite a través de gestos, miradas, posturas y microexpresiones que muchas veces pasan inadvertidas. Escuchar con los ojos significa entrenarnos para captar estas señales invisibles que revelan más sobre lo que una persona siente que lo que puede o quiere decir con palabras. El lenguaje más antiguo. Antes de que existiera el lenguaje hablado, los seres humanos ya nos comunicábamos con miradas y movimientos. Este código silencioso sigue vigente en nuestras interacciones cotidianas, aunque a menudo lo ignoremos por estar más atentos a lo que se dice que a lo que se muestra. Escuchar con los ojos nos devuelve a ese lenguaje esencial. Las miradas que hablan. Una mirada puede expresar cariño, duda, miedo, enojo o complicidad. Observar con atención la dirección, la intensidad y la duración de una mirada nos da pistas sobre el estado interno de la otra persona. Quien evita el contacto visual puede estar sintiendo vergüenza, ansiedad o incomodidad, mientras que una mirada sostenida puede expresar interés genuino, o en algunos casos, confrontación. Gestos y microexpresiones. Los movimientos de las manos, el ceño fruncido, una sonrisa leve o un labio mordido son fragmentos de emoción que se filtran aunque alguien intente ocultarlos. Las microexpresiones, que duran apenas fracciones de segundo, revelan sentimientos auténticos que las palabras no siempre confirman. Aprender a notarlas requiere práctica, paciencia y mucha presencia.
El cuerpo como espejo. La postura corporal también comunica. Un cuerpo encorvado habla de cansancio o tristeza, unos brazos cruzados pueden reflejar resistencia, y una inclinación hacia adelante indica interés. El cuerpo, incluso en silencio, revela la disposición emocional con la que alguien está participando en un encuentro. La atención plena como herramienta. Para escuchar con los ojos no basta con observar de forma superficial. Es necesario aplicar la atención plena, es decir, estar completamente presentes en la interacción. Al dejar a un lado distracciones y prejuicios, afinamos nuestra capacidad de leer lo que ocurre en el nivel no verbal. Errores comunes al interpretar. Es importante recordar que las señales no verbales no tienen un único significado. Cruzar los brazos puede ser un gesto de defensa, pero también simplemente comodidad. Por eso, escuchar con los ojos implica complementar lo que vemos con el contexto, la historia de la persona y el tono emocional del momento. Integrar palabra y silencio corporal. La verdadera empatía surge cuando unimos lo verbal con lo no verbal. No basta con escuchar lo que alguien nos dice, también debemos atender a lo que su cuerpo y su rostro intentan expresar. Al integrar ambos lenguajes, logramos una comprensión más profunda y auténtica. Ver más allá de las palabras. Escuchar con los ojos es una invitación a reconocer que detrás de cada palabra hay un océano de señales invisibles que esperan ser comprendidas. Cuando aprendemos a ver de esta manera, abrimos la puerta a una conexión más humana y sincera, donde la empatía no solo se oye, también se mira y se siente. Capítulo 23. La empatía hacia uno mismo. Hablar de empatía suele llevarnos de inmediato a pensar en los demás, escuchar, comprender, acompañar. Sin embargo, existe un aspecto fundamental que a menudo olvidamos, la empatía hacia uno mismo. No podemos ofrecer verdadera comprensión a otros si primero no somos capaces de tratarnos con respeto, cuidado y compasión. La relación que tenemos con nuestro interior determina la calidad de nuestras relaciones externas. La autocompasión como punto de partida. La autocompasión no es indulgencia ni debilidad, es la capacidad de reconocer que somos humanos, que nos equivocamos y que merecemos darnos a nosotros mismos la misma comprensión que le daríamos a alguien querido. Practicar la autocompasión nos ayuda a suavizar la voz crítica interna, a liberarnos de la exigencia excesiva y a crear un espacio interior más habitable. El perdón interior. Muchos cargamos con culpas antiguas, errores no perdonados y recuerdos que nos lastiman. La empatía hacia uno mismo implica aprender a perdonarnos, no desde la negación de la responsabilidad, sino desde el entendimiento de que el error es parte del aprendizaje. El perdón interior libera energía emocional atrapada en el pasado y nos permite avanzar con más ligereza. Escuchar la propia voz. Así como escuchamos con atención a los demás, también necesitamos escuchar lo que sentimos y pensamos. A menudo ignoramos nuestras propias señales emocionales, buscando complacer o sostener a otros. La autocompasión se cultiva cuando prestamos atención a nuestras emociones y necesidades, sin minimizarlas ni juzgarlas. El mito del sacrificio absoluto. La sociedad suele valorar al que se entrega sin límites, al que da todo por los demás. Pero la empatía mal entendida hacia otros, sin incluirnos, nos conduce al agotamiento y a la frustración. Ser empático con uno mismo significa poner límites sanos y reconocer que cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Prácticas para cultivar la autocompasión. 1. Hablarse con amabilidad, usando frases internas que validen en lugar de criticar. 2. Tomarse pausas conscientes para respirar y conectar con lo que sentimos. 3. Recordar que lo que vivimos no es único, que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana compartida. 4. Escribir cartas de perdón a uno mismo como ejercicio liberador. Un espejo más amable. Cuando aprendemos a tratarnos con empatía, dejamos de ser nuestro peor enemigo y nos convertimos en nuestro propio aliado. Esto no significa dejar de crecer ni de mejorar, sino avanzar desde un lugar de comprensión y no desde la violencia interior. La base de toda empatía verdadera. Solo quien se reconoce como ser humano imperfecto puede aceptar con compasión la imperfección de los demás. La empatía hacia uno mismo no es un lujo, es la raíz desde la cual brota la verdadera capacidad de comprender, acompañar y amar a otros sin perdernos en el camino. Capítulo 24. De lo individual a lo colectivo. La empatía comienza como una chispa íntima en el interior de cada persona, pero su poder real se revela cuando trasciende lo individual y se expande hacia lo colectivo. Una sociedad empática no se construye con discursos abstractos, sino con la suma de pequeños actos de comprensión multiplicados a gran escala. Lo que una persona practica en silencio puede convertirse en semilla de un cambio cultural profundo. La fuerza de lo compartido.
Cuando un grupo adopta la empatía como valor común, cambia la forma en que se organiza y en cómo enfrenta sus desafíos. Las relaciones dejan de basarse únicamente en la competencia y empiezan a sostenerse en la cooperación. Se crean comunidades donde la vulnerabilidad no se juzga, sino que se acompaña, y donde las diferencias no dividen, sino que enriquecen. La empatía como cultura. Una cultura empática reconoce la dignidad de cada individuo y celebra la diversidad. No se trata de borrar las diferencias, sino de aprender a mirarlas desde el respeto y la curiosidad. Cuando la empatía se convierte en un valor cultural, impregna el arte, la política, la educación y hasta las formas de trabajar, generando estructuras más humanas y solidarias. De la familia a la sociedad. Los aprendizajes empáticos comienzan en los espacios más íntimos, la familia, la escuela, los círculos de amistad. Pero cuando esos aprendizajes se consolidan, se proyectan en instituciones, leyes y sistemas. Así, la empatía personal se convierte en motor de cambios colectivos que impactan la justicia social, los derechos humanos y la manera en que tratamos a los más vulnerables. Ejemplos de transformación colectiva. Movimientos sociales que surgen de la capacidad de ponerse en el lugar de los oprimidos. Comunidades que se organizan para apoyar a sus miembros más necesitados. Empresas que entienden el bienestar de sus trabajadores como prioridad, no como accesorio. Los desafíos del camino. Llevar la empatía al plano colectivo no es sencillo. Los intereses económicos, el poder político y los prejuicios arraigados suelen bloquear la posibilidad de abrirse a los demás. Sin embargo, la historia demuestra que cuando los pueblos logran despertar su empatía colectiva, generan cambios profundos que marcan un antes y un después. Un puente hacia el mañana. La empatía que practicamos de manera individual es la materia prima con la que se construye el tejido social. Cuando logramos reconocer al otro como semejante, incluso en su diferencia, estamos poniendo los cimientos de un futuro más justo y humano. Lo colectivo se transforma desde la suma de individuos que deciden mirar con compasión y actuar desde la solidaridad. Capítulo 25. El futuro empático. El futuro no está escrito, pero sí está siendo moldeado cada día por nuestras acciones, decisiones y formas de relacionarnos. Frente a un mundo marcado por divisiones, conflictos, desigualdades y heridas profundas, la empatía surge como la llave que puede abrir un camino distinto. No se trata de una utopía ingenua, sino de una posibilidad real. La humanidad puede sanar y avanzar si aprende a reconocerse en el rostro del otro. La visión de un mundo diferente. Imaginemos un planeta donde la política esté guiada no solo por intereses económicos, sino también por la escucha y el cuidado de los más vulnerables. Donde la educación forme seres humanos conscientes de la dignidad ajena, y donde las empresas vean en la empatía una fuerza productiva y no un obstáculo. En este futuro, la compasión deja de ser un valor periférico y se convierte en el centro de nuestra organización social. La tecnología con rostro humano. El avance tecnológico será inevitable, pero su valor dependerá de si lo usamos para separarnos o para acercarnos. Un futuro empático requiere que la inteligencia artificial, las redes sociales y los nuevos medios de comunicación estén al servicio de la conexión humana y no de la polarización. La empatía será la brújula que nos permitirá mantenernos humanos en medio de la digitalización creciente. La sanación de heridas colectivas. La historia de la humanidad está marcada por guerras, discriminación y sufrimiento. La empatía no borra el pasado, pero nos permite resignificarlo, reconocer el dolor y construir desde él caminos de reconciliación. La verdadera justicia se logra no solo reparando daños, sino también aprendiendo a ver al otro como parte indispensable de nuestra propia existencia. El papel de cada individuo. El futuro empático no llegará por decreto, sino por la suma de millones de gestos cotidianos: escuchar al vecino, perdonar a un amigo, acompañar a un desconocido, cuidar la naturaleza. Cada acción empática es un ladrillo en la construcción de un mañana más justo. Lo que hacemos en lo íntimo resuena en lo colectivo, y lo que cultivamos en nuestro interior impacta en el destino de la humanidad. La esperanza como motor. El futuro empático es, ante todo, una elección. Una decisión de creer que somos capaces de superar la indiferencia y la hostilidad que tanto nos dividen. Es apostar por un mundo donde la ternura no sea vista como debilidad, sino como la mayor fuerza transformadora. La empatía es lenguaje, es puente y es raíz. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestras vidas se entrelazan y que cada ser humano tiene un valor incalculable. Si logramos integrar esta conciencia en nuestras relaciones, instituciones y culturas, la humanidad tendrá la oportunidad de escribir una nueva historia, más luminosa y más humana. El futuro empático no depende de mañana, empieza hoy, en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que decidamos pronunciar con el corazón abierto.
La empatía es mucho más que un concepto, es una fuerza vital que sostiene la posibilidad misma de ser humanos. A lo largo de estas páginas hemos recorrido sus múltiples formas, desde el silencio que contiene más significado que 1000 palabras, hasta la compasión que se expresa en un gesto cotidiano. Hemos visto cómo se manifiesta en la familia, en la amistad, en el trabajo, en la educación y en la sociedad, cómo puede nutrir, sanar y transformar, pero también desgastar cuando se confunde con sacrificios sin límites. La empatía no es un lujo, tampoco una moda pasajera, es la base sobre la que se construye todo vínculo verdadero. Sin ella, el diálogo se convierte en ruido, la convivencia en lucha constante y la vida en un desierto de indiferencia. Con ella, en cambio, lo cotidiano se vuelve más humano, los conflictos encuentran caminos de reconciliación y la soledad deja de ser un abismo. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que somos espejos unos de otros. Que en cada gesto, mirada o palabra podemos elegir entre herir o sanar, entre separar o unir. El mundo actual, saturado de información pero hambriento de comprensión, exige corazones capaces de mirar más allá de sí mismos. La empatía es ese puente invisible que nos conecta, que nos permite habitar el dolor ajeno como propio y celebrar la alegría del otro como si fuera nuestra. Pero también hemos comprendido que la empatía empieza en el interior. No podemos abrazar al otro si antes no hemos aprendido a abrazarnos a nosotros mismos. La autocompasión, el perdón interior y la escucha de nuestras propias emociones son la raíz de una empatía auténtica y sostenible. Desde allí, cada individuo se convierte en semilla de un cambio más amplio, capaz de expandirse hacia lo colectivo y transformar culturas enteras. El futuro de la humanidad dependerá de nuestra capacidad de elegir la empatía como motor. No como un gesto aislado, sino como un compromiso profundo con la vida, con la dignidad humana y con el planeta que habitamos. La empatía no resolverá todos los problemas del mundo, pero sin ella no podremos resolver ninguno de manera duradera. Este libro no pretende cerrar un tema, sino abrir una invitación. La invitación a entrenar el corazón, a escuchar con los ojos y con el alma, a reconocer en cada ser humano una historia, una fragilidad y una fuerza única. Cada palabra que elegimos, cada silencio que respetamos, cada acto de bondad que realizamos es parte de la construcción de un futuro más empático. El camino hacia una sociedad más justa, solidaria y consciente comienza con algo tan sencillo y tan poderoso como detenernos, mirar de verdad al otro y permitirnos sentir. Si cada uno de nosotros decide hoy dar un paso hacia la empatía, estaremos escribiendo juntos la historia de una humanidad capaz de sanar y avanzar, no desde la indiferencia ni desde el egoísmo, sino desde la profunda convicción de que solo conectando más allá de las palabras podremos vivir plenamente.